Hoy les traigo una historia donde la pasión y la rivalidad chocan en una montaña rusa de emociones. Imaginen esto, dos personas que en sus años universitarios se odiaban a muerte. Todo era competencia, miradas desafiantes y una química explosiva que ambos querían ignorar. Pero cuando el destino los vuelve a juntar años después, toda esa tensión se convierte en una atracción irresistible. Lo que comenzó como una guerra de egos y orgullo se convierte en algo que no pueden controlar. ¿Hasta dónde los llevará esta relación que oscila entre el odio y el deseo? Antes suscríbete, dale like y comparte. Si cierro los ojos y pienso en aquellos años de universidad, es imposible no recordar a Marcos. Era ese tipo de persona que siempre está ahí, como una sombra en cada paso que das, siempre listo para ponerte una traba, para competir en cada pequeña cosa. Estudiábamos la misma carrera, pero no había un solo aspecto en el que él no quisiera demostrar que podía superarme. No sé si era algo personal o si simplemente disfrutaba viéndome enojada, frustrada, queriendo superarlo a toda costa. Desde las clases hasta las presentaciones e incluso en las actividades extracurriculares, él estaba ahí, mirándome con esa sonrisa autosuficiente que me hacía hervir la sangre. Y no es que fuera malo en lo que hacía, al contrario, esa era la peor parte. Marcos era bueno, realmente bueno. Pasaron los años, nos graduamos y, como suele pasar, cada quien tomó su rumbo, y el tiempo hizo lo suyo. Hasta llegué a olvidarme de él, o al menos eso creía. Pero entonces, en una de esas reuniones de exalumnos, ahí estaba. En cuanto lo vi, el tiempo pareció retroceder, y volví a ser esa joven tensa y competitiva de la universidad. Marcos había cambiado en algunos aspectos, pero había algo que seguía intacto. Esa actitud desafiante, ese aire seguro de sí mismo que no dejaba de provocarme. Intenté distraerme, hablar con otros compañeros, pero la presencia de Marcos era como una sombra, constante y envolvente. No importaba cuánto me esforzara por ignorarlo, ahí estaba, en cada movimiento, en cada mirada fugaz que me lanzaba desde el otro lado de la sala. Sabía que él estaba evaluándome, tratando de descifrar si había cambiado, si seguía siendo esa mujer competitiva que él recordaba. No pasó mucho tiempo antes de que se acercara. Tenía esa sonrisa que lo decía todo, como si supiera que yo no había podido ignorarlo. Empezó con un comentario irónico, algo sobre cómo la vida había sido generosa conmigo, pero en ese tono sarcástico que siempre solía usar. Respondí con una frase igualmente cargada de ironía, y en cuestión de segundos ya estábamos en una especie de batalla verbal, lanzándonos palabras como quien lanza dardos. A pesar de todo el resentimiento y los recuerdos amargos, no podía evitar sentir una especie de magnetismo hacia él. No sé cómo explicarlo, pero era como si toda esa energía que había puesto en odiarlo durante años se hubiera transformado en algo completamente diferente, en una atracción que me dejaba sin aliento. Nunca pensé que podría sentir algo así por él, pero ahí estaba, mirándolo y sintiendo cómo algo en mi interior me pedía acercarme más. Quizá fue la adrenalina de la discusión, o el hecho de que ambos habíamos bebido un poco de más, pero de alguna manera nuestras palabras se fueron apagando, y antes de darme cuenta, estábamos más cerca de lo que debería ser normal para dos personas que se odian, y entonces, sin pensarlo, sucedió. Fue un beso rápido, casi robado, pero fue como si el mundo se detuviera por un segundo. No era lo que esperaba, y por la expresión de sorpresa en su rostro, él tampoco. Después de ese primer beso, todo cambió. Marcos y yo empezamos a vernos en secreto, en lugares apartados donde nadie nos conociera, como si estuviéramos cometiendo un crimen. Había algo en la clandestinidad que hacía cada encuentro aún más intenso, más excitante. No sé cómo explicar lo que sentía cada vez que estábamos juntos. Era como si todo el resentimiento se transformara en deseo, como si todo ese odio que había sentido durante años ahora solo fuera una excusa para tenerlo cerca, para sentir su piel contra la mía. A medida que pasaba el tiempo, empecé a cuestionarme, ¿por qué no podía dejarlo? ¿Por qué, si supuestamente lo odiaba, sentía esta necesidad incontrolable de estar con él? Recordaba todos esos años de rivalidad, de peleas y discusiones, y me preguntaba si realmente lo había odiado o si, desde el principio, había algo más.
Quizá todo ese odio solo había sido una fachada, una manera de ocultar lo que realmente sentía, pero no quería admitirlo. Estando con él, no podía evitar recordar. Momentos de nuestra rivalidad volvían a mi mente, como escenas de una película. Recordaba discusiones acaloradas en clase, miradas desafiantes, comentarios sarcásticos, y ahora todo eso me parecía casi absurdo, como si en el fondo hubiera sido un juego, una manera de provocarnos, de llamar la atención del otro. Era extraño, porque en su momento esos recuerdos habían sido amargos, dolorosos, pero ahora, estando con él, podía verlos desde otra perspectiva, casi como si fueran una especie de preludio a lo que estaba pasando ahora. A pesar de lo intenso de los encuentros, ambos acordamos tácitamente mantenerlo todo en el plano físico, algo casual, sin enredos emocionales. Era un acuerdo que parecía funcionar, hasta que no lo hizo. Todo empezó cuando, entre esos momentos de pasión, uno de los dos soltaba alguna confesión, una historia del pasado o algo tan personal que nos dejaba vulnerables, casi como si no pudiéramos evitar abrirnos el uno al otro. Y ahí estaba yo, escuchando cosas de Marcos que nunca hubiera imaginado. Poco a poco, lo físico dejó de ser lo único que nos unía. Ahora estaba empezando a conocerlo de una forma que no me esperaba. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. A veces, en medio de un beso o después de una noche juntos, él me miraba de una forma tan tierna que me desarmaba. Era raro, casi surrealista, ver a ese hombre que había sido el símbolo de todo lo que me irritaba mostrar una vulnerabilidad que nunca le había visto antes. Me contaba cosas de su vida que yo nunca hubiera imaginado, y en esos momentos veía a un Marcos completamente distinto. Alguien con miedos, con sueños y con una ternura que nunca hubiera asociado con él. Había veces en las que estábamos abrazados en silencio y él me acariciaba el cabello o me susurraba cosas que no tenían nada que ver con el deseo, sino con una necesidad de conexión genuina. Esa cercanía me descolocaba, me hacía sentir que esto iba mucho más allá de lo físico. Empezaba a darme cuenta de que no estaba solo en el terreno del deseo, y esa realización me llenaba de pánico. Por un lado, me fascinaba la intensidad de lo que sentíamos. Era como estar en una montaña rusa, sin saber si en la próxima curva me iba a encontrar en las alturas o en una caída libre. Pero, por otro lado, la idea de estar desarrollando sentimientos por él me hacía sentir como si estuviera perdiendo el control. Me aterraba la idea de que lo que empezó como un simple juego entre rivales, ahora me estuviera atrapando emocionalmente. Todo explotó una noche en la que, sin venir a cuento, mencionó una relación pasada, algo que debería haberme dado igual, pero que, de alguna manera, me tocó una fibra sensible. Sentí una especie de incomodidad, una molestia que no quería admitir, y lo peor es que no podía ocultarlo. Mis palabras empezaron a sonar punzantes, cada frase cargada de sarcasmo, como si estuviera intentando castigarlo por algo que ni siquiera estaba claro. En un segundo, estábamos en medio de una discusión, una confrontación que no tenía ningún sentido. Me alejé de Marcos después de esa discusión, y fue entonces cuando me vi obligada a enfrentar lo que realmente estaba pasando. Me pregunté si ese supuesto odio que había sentido por él durante tanto tiempo no era, en realidad, una manera de disfrazar la atracción que siempre había estado ahí. Intenté recordar cada momento de nuestra rivalidad, cada discusión, cada vez que me hacía sentir que debía probar algo, y me di cuenta de que, quizás, todo ese tiempo había estado negando algo que ahora era imposible de ignorar. No estaba segura de si lo odiaba o si, al contrario, siempre había sentido algo por él y no quería aceptarlo. Por primera vez desde que habíamos comenzado esta relación extraña, nos distanciamos. Traté de volver a mi vida normal, de seguir con mis rutinas, pero me encontraba pensando en él en los momentos más inesperados. Todo lo que habíamos vivido, todos los años de competencia y resentimiento, habían sido un camino que nos llevaba a este instante. Al final, me di cuenta de que no había necesidad de definir nuestra relación en términos absolutos. Ni era odio puro, ni era amor perfecto. Era una mezcla de ambos, una dualidad que hacía nuestra conexión única y complicada. Acepté que siempre existiría esa chispa de rivalidad, esa tendencia a desafiarnos mutuamente,
pero también supe que, detrás de todo eso, había una atracción profunda y una conexión que era real. No necesitaba que fuera perfecto, solo necesitaba que fuera nuestro, con todo lo bueno y lo malo que eso implicaba. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido lleno de emociones y sorpresas, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.